Todos hemos oído las leyendas que rodean a Gengis Khan, que fue un comandante brillante, el gran unificador de las tribus de la estepa, el muchacho que surgió de una pobreza dura y aplastante para construir el mayor imperio terrestre continuo que el mundo haya visto jamás, un imperio que se extendía desde la costa del Pacífico hasta las mismas afueras de Viena. Admiramos las estatuas, repetimos las historias sobre su genio militar, pero esa versión de la historia está profundamente pulida. Lo que casi nunca se menciona es la fuerza motriz detrás de aquella conquista, la maquinaria más oscura, los sistemas, las leyes y las costumbres que convirtieron vidas humanas en un arma y las transformaron en materia prima para un imperio forjado con cuerpos y linajes. No se trataba simplemente de caballos y flechas, era la fría aritmética de la reproducción y el uso deliberado del terror como herramienta calculada. Era el control de los actos más fundamentales, crear vida y destruirla. ¿Cómo moldearon exactamente la política sexual y las costumbres despiadadas la máquina de guerra mongola? ¿Qué reglas brutales, escritas metafóricamente con sangre, regían a los hombres y mujeres que vivían dentro de la corte más poderosa de la tierra? Ahora vamos a examinar 5 costumbres documentadas, extraídas directamente de la corte y de las campañas de Gengis Khan. Y si valoras contenido histórico verificado como este, considera suscribirte. Realmente ayuda a sostener nuestro trabajo. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Este guión se basa en fuentes consolidadas como la historia secreta de los mongoles, los escritos del historiador persa Rashid al-Din y los relatos de viajeros europeos como Juan de Plano Carpini. Ahora, volvamos a la historia. Número 1. El matrimonio masivo como forma de aniquilación. Antes de que existiera el imperio, la tierra estaba gobernada por las venganzas de sangre. A finales del siglo XII, la meseta mongola se parecía a un gigantesco campo de batalla lleno de tribus en conflicto, y ninguna era más odiada por el joven Temujin, el futuro Gengis Khan, que los tártaros. Fueron los tártaros quienes habían envenenado a su padre, Yesugei, dejando a la familia de Temujin en la más absoluta ruina. No era una simple rivalidad política, era una vendetta profundamente personal. Décadas más tarde, en el año 1202, Temujin, ya un poderoso contendiente, cercó a las últimas fuerzas tártaras que quedaban. Su orden no era solo derrotarlos, sino eliminarlos por completo. El mandato, conservado en la historia secreta de los mongoles, era aterradoramente específico. Todo varón tártaro más alto que el pasador del eje de una rueda, ese pequeño perno metálico que une la rueda al eje, aproximadamente 90 centímetros o alrededor de 3 pies, debía ser ejecutado en el acto. Imagina ser un hombre tártaro o incluso un muchacho. Te obligan a colocarte junto a una simple rueda de carro. Un guardia, frío e indiferente, mide tu estatura comparándola con el eje. El veredicto llega de inmediato, repetido miles de veces sin vacilación. Los varones son masacrados, pero las mujeres se perdonan. Las mujeres son tratadas como botín de guerra, un recurso que puede ser reutilizado. Temujin y sus principales oficiales reclaman a las mujeres más bellas y de mayor linaje como esposas y concubinas adicionales. El propio Gengis toma en su casa a 2 nobles tártaras, las hermanas Yesugen y Yesui. No es un arrebato emocional, es una política deliberada. El linaje tártaro debía ser destruido por el lado masculino y completamente absorbido por el lado femenino. Su cultura, su nombre y la identidad del pueblo tártaro entero desaparecen de la historia en una sola generación. Este modelo de conquista y absorción se vuelve rutinario,
considera a los merquitas, la tribu que una vez secuestró a la esposa de Temujin, Börte. Cuando por fin los aplastó, su represalia fue total. Se apoderó de la esposa del jefe merquita, Torrejin, y posteriormente se la entregó a su hijo, Ogedei. Aquella misma mujer, tomada como botín, acabaría gobernando todo el imperio mongol como regente. Luego llegaron los queraitas, antiguos aliados que se convirtieron en adversarios. Tras derrotarlos en el año 1203, Genghis Khan reclamó a la sobrina de su líder, la talentosa y llamativa Sorghaghtani Beki, y arregló su matrimonio con su hijo menor, Tolui. Esta unión se convirtió en uno de los matrimonios políticos más importantes del mundo medieval. Sorghaghtani Beki dio a luz a 4 hijos, Monke, Kublai, Hulagu y Arik Boke. Esos 4 nietos de Genghis Khan se convirtieron en gobernantes por derecho propio, administrando China, Persia y otros vastos territorios, todos descendientes de una única mujer tomada como premio de guerra. Conquistar al pueblo, matar a los hombres, absorber a las mujeres, robar el futuro. Ese fue el primer y más esencial patrón de la expansión mongola. En el año 1206, durante una enorme asamblea llamada Kurultai, celebrada junto al río Onon, Temujin fue proclamado Genghis Khan, el soberano de todas las tribus de la estepa. Con este nuevo imperio, llegó un nuevo código legal supremo, conocido como el Yasa. El Yasa no era una proclamación pública, no estaba grabado en piedra ni se distribuía abiertamente. En cambio, era una colección secreta de normas y decretos, conocida principalmente por el Khan y su linaje, aunque sus castigos eran brutalmente visibles e imposibles de evitar. Sus decretos sobre lealtad y disciplina social eran intransigentes, y sus prohibiciones sexuales eran sorprendentemente estrictas. El castigo por adulterio, sin importar el estatus, tanto para hombres como para mujeres, era la muerte. El historiador persa Yubaini, que vivió décadas más tarde en la corte mongola de Persia, confirmó cuán severo era realmente. Observó que, aunque un hombre mongol podía tener varias esposas y concubinas, incluso acercarse a la esposa de otro hombre era un delito castigado con la ejecución. No había negociación posible. Si se encontraba juntos a 2 adultos solteros y consentidores, ambos eran condenados a muerte. Esto no estaba relacionado con la moral religiosa, ni con ninguna doctrina divina. Se trataba de mantener la cohesión militar y el orden social. Un conflicto por una mujer tenía el potencial de fracturar por completo una banda de guerra. Un soldado envuelto en un romance prohibido era un soldado cuya atención se había alejado del enemigo. El Yasa consideraba a las mujeres, en esencia, como una forma de propiedad, y la ley defendía esa propiedad con una certeza letal. Pero el alcance del Yasa iba mucho más allá de las prohibiciones sobre el adulterio. La sentencia de muerte también se aplicaba a la sodomía, al robo de un caballo, al espionaje, al abandono del puesto e incluso a demostraciones de cobardía. También castigaba acciones que, a primera vista, parecen triviales. Un guerrero que marchara en formación y viera que al hombre que tenía delante se le caía un objeto y no desmontara para recogerlo, podía ser ejecutado. Un hombre que se aliviara en un río o un manantial podía ser condenado a muerte. Cualquiera que lavara ropa o se bañara en aguas corrientes durante una campaña podía enfrentarse igualmente a la ejecución. No eran actos de crueldad arbitraria, eran medidas despiadadas, pero prácticas de supervivencia. El agua contaminada podía incapacitar a un ejército más rápido que cualquier incursión enemiga. Un campamento desordenado invitaba a la enfermedad.
Un guerrero indisciplinado se convertía en un peligro para todos a su alrededor. El Yasa funcionaba como el sistema operativo de una sociedad militar en constante movimiento. Sus castigos eran tan rápidos y previsibles que crearon una cultura unida por el miedo y la disciplina incesante. Cada aspecto de la vida, desde la conducta militar hasta el comportamiento íntimo, estaba regulado. Este código permitió que una nación pequeña comandara enormes fuerzas multiétnicas y dominara un continente entero. El orden se imponía mediante la amenaza constante de una ejecución repentina y solitaria. Si aprecias historia bien documentada como esta, considera suscribirte. Es la manera más eficaz de apoyar nuestro trabajo. Somos un equipo pequeño, y cada suscripción nos ayuda de verdad a crear más historias fundamentadas en el registro histórico. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Ahora llegamos al número 3, los 4 grandes sordos. El poder del Khan no residía únicamente en sus ejércitos. Irradiaba desde su propio hogar, que funcionaba como una enorme rama móvil del Estado. En la cúspide de la familia imperial se encontraban sus 4 esposas principales, cada una con una autoridad formidable por derecho propio. La primera y de mayor rango era Borte, su compañera desde la juventud, pero después de sus conquistas, estableció 3 hogares principales adicionales para las mujeres reales que tomó de gobernantes derrotados, Kulan de los Merquitas y las 2 hermanas tártaras, Yesugen y Yesui. Cada una de estas 4 mujeres presidía su propia corte, su propio campamento y sus propias redes extensas de gente y riqueza. A estas se las conocía como los 4 grandes sordos. La palabra ordo significa palacio o campamento. Eran mucho más que tiendas. Eran vastos centros móviles de poder, núcleos administrativos y económicos que viajaban en enormes procesiones por la estepa. Rashid al-Din, el visir persa que se convirtió en el historiador oficial del Iljanato mongol, registró su organización con detalle. Cada ordo recibía sus propios territorios, sus propios pueblos sometidos y sus propias inmensas manadas de caballos, ovejas y camellos, que a menudo sumaban decenas de miles. Eran motores autosuficientes de poder económico. Debajo de estas 4 reinas existía una jerarquía rígida, casi en cadena de montaje. El Khan mantenía decenas de esposas de menor rango, y por debajo de ellas, cientos de concubinas, normalmente organizadas en grupos de 30 o 40. Para el final de su vida, se estima que Gengis Khan tenía alrededor de 500 mujeres dentro de sus hogares personales. Gestionar este sistema inmenso y complejo requería una burocracia estructurada. Eunuco capturados durante las campañas en el norte de China y Persia fueron llevados a la corte mongola para servir como administradores, guardias y tutores dentro de estas instituciones dirigidas por mujeres. Las propias mujeres distaban mucho de ser figuras pasivas. Actuaban como asesoras políticas de alto nivel. Controlaban enormes redes de patronazgo. Y lo más importante, eran las madres responsables de producir la siguiente generación de gobernantes. Los sordos funcionaban como los vientres del imperio. La sucesión imperial dependía por completo de ellos. Los 4 hijos de Berte, la esposa principal, Yochi, Chagatai, Ogedei y Tolui, fueron asignados para liderar las 4 ramas primarias del reino en expansión. Esta estructura no se basaba en el afecto. Giraba en torno al rendimiento, la producción de herederos, la gestión de la riqueza y la consolidación del poder político. Cada ordo era un monumento viviente de los triunfos del Khan, construido a partir del botín humano de sus victorias. Número 4. Heredar a las esposas de tu padre.
Cuando Genghis Khan murió en el verano del año 1227, el imperio pasó a su sucesor designado, su tercer hijo, Ogedei. Pero Ogedei no heredó solo la autoridad imperial, los ejércitos y los tesoros. También heredó parte del hogar de su padre, que incluía a muchas de sus esposas de rango menor. Esta era la tradición del matrimonio de levirato. Era una costumbre ancestral y fundamental de los pueblos de la estepa, pero los mongoles la practicaban a escala imperial. Para los extranjeros resultaba profundamente perturbadora. El fraile franciscano Juan de Plano Carpini, enviado como emisario papal a la corte mongola en la década de 1240, describió esta costumbre a Europa con un horror inconfundible. Cada hombre, escribió, puede tomar tantas esposas como pueda mantener, y tras la muerte de un padre, sus hijos toman a todas las esposas de su padre, excepto a su propia madre. Un hijo jamás, bajo ninguna circunstancia, podía tocar a su madre biológica. Ese era el límite absoluto que no podía cruzarse. Pero las otras esposas de su padre, sus madrastras, se consideraban aceptables. Eran consideradas parte de la herencia del padre, bienes que podían transmitirse. No tenía nada que ver con el afecto o el deseo. Era una estrategia para consolidar propiedad y poder. Una mujer de alto rango aportaba consigo un séquito, rebaños y amplias conexiones políticas. El matrimonio de levirato garantizaba que esa riqueza e influencia permanecieran dentro del linaje masculino del clan. Evitaba la dispersión de la base de poder de la familia. Después de la muerte de Genghis, Ogedei incorporó varias de las esposas de rango inferior de su padre a su propio ordo. Los relatos históricos muestran que incluso tomó a una mujer, Moga Khatun, y más tarde se la entregó a un general leal, demostrando que estas mujeres heredadas también podían funcionar como una especie de moneda para recompensar el servicio. La costumbre continuó generación tras generación. Cuando Ogedei murió, su hijo Guyuk asumió el control de su casa. Cuando Hulagu Khan avanzó hacia el oeste para conquistar Persia y establecer su propia dinastía, la práctica del matrimonio de levirato permaneció completamente integrada. Dentro de su corte, funcionaba como un sistema cerrado de herencia, diseñado deliberadamente para tratar a las mujeres como recursos políticos y económicos, bienes transferidos de una generación masculina a la siguiente, garantizando que el linaje no cediera ni la más mínima parte del poder que había acumulado. Aquí es donde la política se transforma en terror puro y sin filtro. El asalto mongol al inmenso y rico imperio jorezmita, que comenzó en el año 1219, estalló por un único acto de desafío. Una caravana de mercaderes mongoles había sido detenida y sus miembros ejecutados en la ciudad fronteriza de Otrar. Genghis Khan envió emisarios exigiendo responsabilidades. El sachem de Joresem respondió matando a uno de los enviados y afeitando las barbas de los otros dos, una ofensa suprema. La represalia del Khan no fue simplemente una campaña militar, fue un apocalipsis. El mundo presenció un nuevo estilo de guerra, diseñado no solo para derrotar ejércitos, sino para desmontar civilizaciones enteras. La violencia sexual organizada y sistemática fue una de las armas centrales de esta estrategia. Los cronistas persas Yubaini e Ibn al-Athir vivieron en aquella época. Observaron con sus propios ojos las secuelas de la invasión. Sus descripciones son explícitas y sorprendentemente coherentes. Cuando una ciudad resistía y finalmente caía, se desarrollaba un ritual espantoso con precisión mecánica. Toda la población era expulsada hacia una llanura fuera de las murallas. En primer lugar, los artesanos y los trabajadores cualificados, herreros, tejedores, ingenieros, escribas,
eran separados del resto. Estas personas eran valiosas. Se las transportaba por miles de regreso a Mongolia para servir a las necesidades del imperio. Después, las mujeres jóvenes y atractivas, junto con los niños más pequeños, eran apartados. Su destino era ser repartidos entre los soldados mongoles, como esclavos y concubinas. Lo que quedaba era un conjunto aterrorizado de civiles, ancianos, hombres sin habilidades y mujeres y niños a quienes los mongoles consideraban sin valor. Entonces comenzaba la matanza. Pero antes de la masacre, los cronistas describen a soldados mongoles cometiendo violaciones masivas, a menudo a la vista de las propias familias de las víctimas. Era una táctica deliberada, destinada a humillar y aniquilar psicológicamente a los derrotados. Ocurrió en Bujará. Ocurrió en Samarcanda. La ciudad de Urgench resistió con tal ferocidad que, cuando finalmente cayó, los mongoles no solo exterminaron a sus habitantes, sino que destruyeron los diques del río Amudaria, inundando toda la ciudad para asegurarse de que nada ni nadie siguiera con vida. En Nishapur, en abril del año 1221, el propio yerno de Genghis Khan, Tokhchar, fue asesinado por una flecha lanzada desde las murallas. Su viuda, la hija de Genghis Khan, exigió que nada con vida fuese perdonado en la ciudad. Yubaini escribe que, para garantizar que nadie se escondiera entre los cadáveres, cada criatura, incluso los gatos y los perros, fue decapitada y sus cráneos apilados en pirámides gigantescas. La cifra registrada de 1.747.000 muertes es estadísticamente imposible, pero permanece como evidencia simbólica de la magnitud absoluta de la devastación. No fue un caos aleatorio, fue terror diseñado, una señal calculada para la siguiente ciudad en la lista. Rendíos en cuanto veáis nuestros estandartes, o afrontad la aniquilación total. Estas 5 prácticas no fueron horrores aislados, eran mecanismos interconectados dentro de una vasta y despiadada maquinaria. Las férreas reglas del yasa crearon un ejército mantenido unido por una disciplina estricta. Ese ejército llevó a cabo guerras de destrucción total, lo que a su vez permitió a los mongoles apoderarse de cientos de miles de mujeres. Aquellas mujeres, a través de matrimonios masivos, se convirtieron en herramientas para borrar grupos étnicos enteros y quedaron absorbidas por el enorme sistema de hordos de la aristocracia mongola. Estos hordos funcionaban como centros imperiales de reproducción, produciendo a la siguiente generación de gobernantes. Esos hijos, gracias a la antigua tradición del matrimonio de levirato, heredaban a las mujeres de sus padres, incorporando el poder y las propiedades de la generación anterior en un ciclo herméticamente cerrado y en constante expansión. Se convirtió en un motor autosostenido de conquista, asimilación y reproducción, uno que impulsó la expansión imperial más rápida que el mundo haya presenciado. Las ciudades destruidas por los mongoles hace mucho que han vuelto a levantarse. El texto secreto del yasa ha desaparecido en la historia. Los grandes hordos, los palacios móviles de las reinas, han sido borrados de las estepas. Pero algo más perdura, algo oculto dentro de las células de millones de personas vivas. En el año 2003, un grupo internacional de genetistas dirigido por Chris Tyler Smith publicó un estudio revolucionario en el American Journal of Human Genetics. Habían estado examinando datos del cromosoma y de poblaciones de toda Asia. Lo que descubrieron fue un linaje genético altamente distintivo, un patrón particular del cromosoma, y transmitido casi sin cambios de padre a hijo. Este marcador aparece hoy en un número asombroso de hombres. Casi un 8% de los hombres que viven dentro de los límites de lo que alguna vez fue el imperio mongol lo llevan.
Eso equivale aproximadamente a medio punto porcentual de todos los hombres en la Tierra. Los investigadores calcularon que esto representa alrededor de 16 millones de hombres vivos hoy que descienden directamente, por vía paterna, de un único antepasado. La evidencia genética les permitió rastrear la expansión repentina y masiva de este linaje hasta un hombre que vivió en aquella época. El artículo no pudo identificarlo por su nombre. El ADN, por sí solo, no puede confirmar una figura histórica específica. Pero los autores concluyeron que solo un hombre de esa región y de ese periodo poseía la combinación extraordinaria de autoridad social, oportunidad y un sistema de conquista capaz de producir un legado genético tan monumental. Todas las señales apuntan a Gengis Khan y a sus hijos. Los cronistas registraron las victorias, los palacios se convirtieron en polvo, pero el linaje, conservado silenciosamente en el ADN de 16 millones de hombres vivos, permanece como la última anotación en las cuentas del Khan. Un imperio medido no solo en territorios, sino también en genes, su conquista final y más perdurable.